Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 de nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis y Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa en este nuevo día histórico para compartir aquí desde el 960 de AM Radio Nacional. También se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 423-3822 o 425-7931. Nos mandan mensaje al 156-515-522, que es el celular de Radio Nacional. También nos contactan a través de nuestro email, que es historia-activa@yahoo.com.ar, donde Rosita Grinta le saca chispas al teclado para estar al día con sus mails. Y también nos siguen en www.netlog.com/historiaactiva para leer nuestros blogs. Nos siguen a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza. O nos piden amistad, que con mucho gusto aceptaremos, en Facebook, donde ya somos 82 amigos y seguimos creciendo, y pueden tener acceso todos los días a la exclusiva de los temas que vamos a tratar en el programa, y bien ilustrados, con comentarios, etc. Así que no tienen cómo escaparse. Así es. Bueno, hoy día le toca a una historia femenina, ¿no? Muy olvidada, y tenemos una mujer de armas llevar, como se decía antes, que es la señora Carola Lorenzini, que da el nombre a algunas calles de los departamentos mendocinos, principalmente Godoy Cruz. Uno pasa por Carola Lorenzini y no sabe quién es. Exactamente. Uno se plantea quién fue, ¿no es cierto? Hemos tenido una novela hace un tiempo prudencial, Carola Cassini, ¿no es cierto?, interpretada por una gran actriz también argentina, pero que había tomado, es decir, los autores tomaron de Carola Lorenzini. Esta Carola Lorenzini es una mujer que se dedicó a varias cosas, sobre todo a la faz deportiva, atletismo, lanza. ¿Y por qué sobresalió? Por ser piloto de avión. Y eso es lo que vamos a narrar hoy, ¿sí? Esta señora que nace en la década del 30, ¿no es cierto? En la final del siglo XIX, y muere en la década del 40, justamente. Y justamente también es una de las propulsoras de la aviación civil. Así es. En conjunto con otros varones que se conocen más, ¿sí? Porque todos conocen la historia de pilotos varones. Le hemos citado, ¿por qué no?, el ingeniero Newbery. Claro. ¿Por qué no? Los Anchorena, Claro. Aarón de Anchorena, que era el socio deportivo de Newbery. Benjamín Matienzo. El mendocino y general de brigada Zuloaga. Sí. Casale también. Son todos nombres masculinos que resuenan en la historia de la aviación civil y militar. Y uno de estos, el que acabo de nombrar, que el general Zuloaga, que comenzó siendo teniente cuando comenzó a pilotear, fue justamente uno de los admiradores de la señora Carola Lorenzini, para que usted tenga en cuenta la jerarquía de este personaje. Claro. No fue una chica con pajaritos en la cabeza que dijo, bueno, quiero volar. No. Fue una mujer de mucho carácter, con mucho tesón. La estamos viendo aquí con su traje de piloto, junto a su avión, en la tapa de la revista El Gráfico, en el año 1938. Aún hoy, salir en la tapa de la revista El Gráfico es todo un honor. Claro. Se imagina en esa época una mujer, ¿no? Siendo tapa de una revista que leían los hombres. Bueno, ¿quién fue Carola Lorenzini? Nació el 15 de agosto de 1899 en el Empalme de San Vicente, que es un paraje que hoy se llama Alejandro Korn, en el partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires.
Era hija de José Lorenzini y Luisa Piana y era la séptima de 8 hermanos. Su padre se ganaba la vida como zapatero. Su madre había trabado relación con otras personas que son las que dan pie a esta bibliografía que hemos encontrado. Y si bien su nombre era Carolina Lorenzini, el apodo fue el que se hizo famoso. Pasó a ser, desde ahí para entonces, Carola Lorenzini. Bien italiano, digamos. Bien italiano, claro. Esa calle que se ubica cerca de la calle Renato de la Santa en Godoy Cruz, donde yo tuve que ir a buscar a mi hijo, no sabía primero dónde quedaba la calle y quién era la que había dado el nombre de la calle. Para eso estamos los historiadores. Bien, como vos bien dijiste, no solo fue una excelente y audaz aviadora, que le costó la vida, sino también fue una gran deportista. Practicó equitación, remo, atletismo, salto, jabalina y hockey. En 1925 fue campeona de atletismo y fue una de las primeras mujeres en manejar un auto por las calles del partido de San Vicente. Me imagino lo que habrá sido eso. Lo que habrá sido eso. Ver a una fémina manejando un auto en los años 20, eso tiene que ser un acontecimiento. Claro. Y cómo la tienen que haber criticado. Así es. Me imagino. No se van a creer que estamos hablando de 1920. No es nada en la historia hacia atrás. Y es mucho para la vida de un ser humano, ¿no? Claro. Porque alguien nació en el 20, tiene varios años ya. Pero es importante tener presente los contextos de la época, ¿sí? La visión que se tenía de la mujer. Y eso hacía una sociedad muy machista, y más si manejaba un auto. Todavía. Con el agravante acá, que en Mendoza hubo 2 autos en 1905 y chocaron los dos en lo que es la peatonal y San Martín un día domingo. Los dos únicos autos que vieron en Mendoza. Claro, y chocaron, ¿no es cierto?, un día domingo a 10 kilómetros por hora. Es decir, ese fue un famoso choque muy, digamos, criticado por la prensa. Usted imagínense si una mujer se dedicaba a manejar en 1905 o 1910, en estas décadas de gran machismo, a pesar que había pasado la Primera Guerra Mundial. No estaba aceptado que una dama manejara un auto, no, porque había un uniforme para manejar. Sí, había un uniforme. Había un piloto con antiparra. Con antiparra, sí, Claro. era que uno se preparaba para manejar. Exactamente, bueno, y imagínense si era un escándalo ver a una mujer fumar, qué escándalo sería ver a una mujer manejar un auto. Pero bueno, ella se tenía que ganar la vida, venía de una familia humilde, entonces entró a trabajar como dactilógrafa a la compañía telefónica de aquel entonces, y en 1931 la aceptaron en el Aeroclub Argentino de Morón. Y atento a este dato, el curso de instrucción que hizo Carola Lorenzini le consumió todos sus ahorros, además de haber vendido todas sus pertenencias, incluso la bicicleta que usaba para ir a trabajar. Y bueno, fue aviadora, ya netamente aviadora, aparte de deportista en general, en la década de 1930. Y eso ya, decir eso de una mujer es mucho, realmente es mucho. Y con eso alcanzaría ya para considerarle un personaje singularísimo, pero su biografía insiste en subrayar también lo excepcional que fue como mujer. No fue la aviación, en el caso de Carola, un pasatiempo excéntrico o de nena bien o snob, por decirlo de alguna manera, sino que fue una conquista social y de género en un mundo netamente habitado por hombres, en un área, en un universo, el de la aviación, civil o militar. Pero no solo eso, sino que además fue la mejor. Y la única que, junto con Santiago Germanó, que fue el instructor civil de aviación, fue la única que ostentó el privilegio de ejecutar una prueba de acrobacia que ni el más mentado de los varones la hacía, que se llamaba el looping invertido, que lo que es una vuelta que deja al piloto cabeza abajo, va rozando con la cabeza la superficie, Dios mío, levantando en una pista ya previamente preparada pañuelos, flores que estaban puestos para que cuando volviera a la pista volviera con el trofeo, el pañuelo o la flor, y se entregaba a la autoridad presente. Esto hacía Carola, ¿no? Entre otras cosas. Por eso dicen, fue la mejor. No solo fue una mujer que piloteó, fue la mejor. Y
Sin embargo, este looping invertido fue también fue fatal. La causa de su muerte. Fue la causa de su muerte. Ya vamos a hablar por qué. Porque hubieron cuestiones en el medio que provocaron que ella lo hiciera mal, porque ¿cómo? Si era la mejor, pero falló. En 1933 el Aeroclub le entregó su carnet de piloto de aviador civil, o el brevet, como se decía. Para llegar a obtenerlo, como dijimos, había repartido su trabajo en la Unión Telefónica, había pedido incesantes pedidos a las autoridades para ingresar al curso, que no la dejaban ingresar al curso de pilotos. Y al final pudo juntar el dinero y tomó las clases en un avión Fleet número 51. Pero fue su puesto en la Telefónica, por ejemplo, lo que le impidió escoltar la llegada del Graf Zeppelin, del dirigible. En una respuesta a una lectora, aparecía el 2 de julio del 34, en la sección Cartas del desaparecido diario El Mundo, que también era radio, resume el percance de manera inmejorable. Dice así, el cronista del diario, cuando responde una carta de una mujer que estaba insatisfecha con su vida, y le dice: no se queje de las imposiciones que le acarrea su empleo y piense que todo pasa. Dice: en el día de la llegada del Graf Zeppelin, una aviadora argentina, la señorita Lorenzini, estaba designada por el Aeroclub argentino para efectuar el vuelo de homenaje a la nave aérea. Sin embargo, su jefe no le dio permiso para faltar a las horas de oficina. Esto es, el sábado de 9 a 12 de la mañana. Entonces, ¿qué día? ¿Qué tal? Entonces la aviadora tuvo que quedarse en su puesto de burócrata y renunciar a las salas. Cualquier mujer hubiera tenido por lo menos una pataleta, dice el cronista, pero ella sonrió y trabajó. Bueno, ahí para que vayamos viendo cómo la van cercando también. El jefe le dice: no, usted no puede ir a escoltar al Graf Zeppelin. Entonces tiene que quedar trabajando en su escritorio, como corresponde. Bueno, no creo que hubiera respondido así con un empleado varón. Yo creo que lo hubiera llenado de honores, ¿no? Claro. Bueno, el 4 de noviembre del 33 entonces recibió el brevet, como decíamos, que era el número 436, que la habilitaba para vuelos internacionales, y fue la primera mujer que obtuvo el título de instructor de vuelo en América del Sur. Luego se dejó cautivar por la alta acrobacia, hizo piruetas que le enseñó su maestro Santiago Germanó, dieron espectáculos en Argentina, Uruguay, Brasil. Carola utilizaba para sus vuelos de acrobacia un Fock. Vos me corregirás si lo estoy... ¿Fock o Focke? No sé. Sí, creo que hay una marca de avión alemán hasta el día de hoy, Fokker. Fokker Wolf. Que Fokker usaba Wolf. el varón rojo. Manfred von Richthofen. Me encanta ese nombre, Manfred. Bueno, Manfredo. Pero era la famosa fábrica Fokker que hace todavía aviones de pasajero en este caso, ¿no? Muy bien. El 31 de marzo de 1935 logró el récord sudamericano femenino de altura, volando 5.381 metros al mando de un avión de producción nacional, el AEC-3, el tercer aparato para uso civil que se produjo en el país. Logró esta marca, hay que decirlo, sin usar máscara y con un avión con cabina abierta. Estamos hablando de 5.300, un poquitito menos abajo que la Concagua. Claro. Un poquitito Desde menos. 1959, unas 10 cuadras abajo, digamos. Claro. Así. Y lo hizo sin máscara y a cabina abierta. Una mujer, hay otra expresión más criolla para decirlo, pero yo creo que le cabe esa. Así es. El 13 de noviembre de 1935 fue la primera mujer que cruzó el Río de la Plata en solitario con el avión Fleet 51. Pese a que falló el altímetro y que Carola tuvo que apelar a su intuición para sortear la bruma, logró llegar a Carmelo, donde aterrizó. En el 38 ya estaba gestando el proyecto del raíz aeronáutico para unir las 14 provincias de entonces, cosa que hizo en 1940. Las anotaciones y trazado que hizo para ese viaje fueron de gran utilidad para los mapas que hizo el correo. ¿Por qué? Porque los aviones no tenían instrumental. Entonces, ¿qué hacía? El piloto hacía un reconocimiento visual y seguía la ruta aérea, y él marcaba después en el mapa la ruta aérea que había seguido. Claro. Como un capitán de un barco, digamos. Exactamente. Faltaba el compás, el transportador y... Tal cual. Y como no tenían altímetro, el combustible, ¿cómo se verificaba? Golpeando el tanque. No, yo no me quiero imaginar eso. Había que golpear el tanque a ver cómo sonaba. Yo no me quiero imaginar eso. Por Porque Dios. una cosa es que hace sin nafta en tierra Y y otra- otra en aire. Sí. Me quedé sin nafta a 5.500 metros de altura. ¿Qué Y pena? chao. Bueno, y así era como volaba esta mujer. Sin máscara, sin cabina,
tocando el tanque de nafta a ver si le quedaba nafta todavía. Una mujer valiente, de coraje. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo natural, provocaba la pasión del pueblo. Claro. Que veía una ídola, un ejemplo en ella. En una gran época de grandes íconos. Carlos Gardel, por ejemplo, simultáneamente en una época del periodo neoconservador argentino, ¿no? Está bueno que hagas esa contextualización, ¿no? Porque es así. El tango, el jazz. Claro. Carola Lorenzini. Y Carola Lorenzini, perdón. Bueno, visitó todos los pueblos del interior que pudo con el Fokker Wolf y su arribo a los campos convocaba a miles de personas. Tanto es así que aterrizaba muy lejos del lugar. Muy lejos, porque si no se le venían encima. Bueno, hemos terminado, ¿no es cierto? Sí, hay mucho para hablar. Esta audición de hoy, hablando en viejos términos, sigue el boletín informativo a cargo del señor Badano y luego viene Fito Suden en el patio trasero. Pero mañana continuamos con el tema de Carola Lorenzini. Totalmente. Que pasen ustedes buenas tardes. Gracias a María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Historia Activa.